su orden va a ir Sneider, luego Sonia, luego Nancy. Adelante, Sneider, puedes activar tu micrófono. Listo. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, se oye perfecto. Vale, listo. En un primer momento, cuando hablan de los requisitos de la tarea de la Hidra, tienen como requisitos los componentes, digamos, base, exponente, potencias, y en las metas vuelven a decir identificar dichos componentes. Entonces, no sé en qué medida pues sea un poco contradictorio esto, si ya lo tiene como requisito y en las metas está identificarlo, a no ser de que en las metas se intente evaluar que el estudiante ha identificado esto, por lo tanto, sería una tarea de evaluación y por lo tanto, pues yo la consideraría como prototípica si es así. Eh, por otro lado, en las instrucciones, pues dan como muy el paso a paso digamos que de lo que el estudiante debería hacer para solucionar el problema. No sé qué tan pertinente sea eso. Y en el diagrama de árbol, no sé si de pronto previeron el grupo de que no necesariamente haga un diagrama de árbol, digamos, con muchas ramificaciones, sino con una sola, porque en la tarea misma se está diciendo que se entrega un palito, el estudiante devuelve el doble, luego el doble, el doble, el doble. Entonces yo vería como un solo camino compuesto como por 1, 2, 4, 8, 16. Entonces no sé en qué medida el grupo de pronto pensó esa posibilidad de que no necesariamente se forme un diagrama de árbol, sino digamos que una línea con esas respuestas. Pues también otro comentario está que en la explicación rápida de las tareas para cada objetivo, lo que pude notar es que casi todas están planteadas a partir de la identificación de la base de la potencia. Entonces, no sé en qué medida las tareas se diferencien o estén encaminadas al primer y al segundo objetivo. Esas son las preguntas. Gracias. Vale, Sneider, gracias. Sonia, adelante. Ok, bueno, para este grupo pues tengo tres comentarios. Uno, teniendo en cuenta que hay varias indicaciones en la tarea, la tarea que presentaron, se podría ver realmente como una actividad de aprendizaje. Y pues de alguna manera pensando en esa relación con la secuencia de actividades que uno tiene, pues en qué medida pues realmente inicia con la secuencia y finaliza con la misma parte de la secuencia que se ha propuesto. El hecho de indicarle que haga un diagrama de árbol no le quita la caracterización de alguna manera de una tarea de aprendizaje, teniendo en cuenta pues que de alguna manera también pues se le da esa posibilidad al estudiante que sí que use uno, pero pues que tenga en cuenta darle esa posibilidad al estudiante también que lo haga como de pronto considere que sea necesario hacerlo. Y otra, en relación con las limitaciones de aprendizaje, a qué errores pues permite superar esta tarea. No sé, no tengo presente si lo mencionaron, si me gustaría pronto, si lo mencionaron, recordarme, y si no, también igual que nos comentaron. Y ya. Listo. Ay, perdón, es que me habían dado el control remoto y entonces no podía organizar acá mi mouse. Gracias, Sonia. Adelante, Nancy. Sí, tengo básicamente dos preguntas. La primera es en qué medida los recursos que proponen para cumplir la tarea contribuyen a que ésta alcance la meta que ustedes se propusieron. Y la segunda, ¿por qué las tareas o por qué consideran que la tarea de la Hidra es una tarea de aprendizaje? ¿Sí me escucharon? No. ¿No? Sí, yo sí. Sí, se escuchó perfecto. Sí, perfecto. No, Lo que pasa gracias. es que seguramente Paola, por el cambio que se está haciendo de los controles, no puede activar su micrófono, parece, pero sí, se escucha perfectamente. Un Ah, rato, ok, gracias. escuchamos bien. Y entonces cuando terminaste la pregunta, bajé la manito, pero sí te escuché. Y ahora le estaba preguntando a Andrea si tenía Ok. la pregunta.
Karina, estamos aún con la presentación del grupo 1. Andrea, adelante. Bueno, yo también les iba a preguntar acerca de la tarea de diagrama de árbol, perdón, de la tarea de la hidra, y porque ellos presentan, por ejemplo, en los requisitos que está el diagrama de árbol, ¿sí? Pero además de eso, también lo sugieren como un trabajo dentro de lo que se va a enseñar. Entonces, o está en los conocimientos previos, o pertenece al trabajo que se va a venir a desarrollar o que vamos a venir aprendiendo. Tampoco identifiqué o no evidencié la explicación de los insumos de aprendizaje, es decir, en el desarrollo de las tareas no es claro dónde están las explicaciones y los insumos de aprendizaje para que los muchachos puedan, para que los estudiantes puedan realizar las diferentes tareas que se proponen. Otra tenía que ver con cómo revisar si las tareas de verdad, esta de la hidra apunta al objetivo 1 o si más bien puede hacer parte del objetivo 2. O sea, para mí no es tan claro, digamos que esa diferenciación entre los dos objetivos y las tareas. Y de nuevo, pues volver como a revisar el tema de cómo se están pensando estas tareas de aprendizaje para que no se conviertan en tareas de evaluación. Gracias. Listo, Andrea, muchas gracias. Ahora sí, vamos con las preguntas, comentarios al trabajo del grupo 2. Creo que si quieres, Karina, pongamos la diapositiva 5, que es la de la tarea. Posiblemente las... Gracias, las preguntas van por allí. Bueno, Sonia, adelante. No, creo que la primera ya no la hago. Tenía una inquietud, era que no veía como tal la formulación de la tarea, no veía la instrucción de la tarea, mejor dicho, pero ya la estoy leyendo, gracias. Y la otra es que, pues, ¿qué permite determinar, en este caso, que la actividad realmente sea aprendizaje y cómo, pues, en qué medida, pues, se relaciona o cómo explicarían que se relaciona con el objetivo que están proponiendo para que se relacione? Y ya, no había leído muy bien la pregunta para si tenía esa la formulación de la tarea, pero ya, solamente esas dos. ¿En qué medida, que permite pues determinar que la actividad sea de aprendizaje y cómo se relaciona con el objetivo? Vale, listo, Sonia, gracias. Adelante, Robinson. Sí, básicamente son dos preguntas. La primera es en las tareas de aprendizaje, ¿cómo es que están manejando el contexto auténtico de la misma tarea? Ya que veo que no está por ese lado. Y la segunda, hay una situación que hablan de un propósito y dentro del propósito utilizan el verbo explorar. El explorar a dónde nos está dirigiendo con respecto a esa situación, que no me es claro cuál es el real propósito de esa parte. Esas son las dos preguntas que tendría. Gracias. Vale, Robinson, gracias. Zaira, adelante. Buenos días para todos. No me queda claro cuál es el contexto en la primera tarea que ellos muestran acá de la silla. Tampoco me queda claro cuál es el punto de partida y el punto de llegada, porque ellos hablan de un propósito y una dificultad. Listo, Zaira, ¿algo más? No. Listo. Andrea. Sí, yo la verdad quería saber es, frente a los recursos y materiales, hablaban de trabajar con los estudiantes con una malla. Entonces, pues no me quedó claro si los estudiantes ya manejan eso que ellos llaman malla o qué es eso de la malla en ese trabajo y qué interacción tienen los estudiantes o cómo reconocen esa malla. No me quedó claro.
Gracias. Vale, Andrea, gracias. Listo. Vamos entonces con comentarios a la presentación del grupo 3. Perfecto, también no vemos tu pantalla, Karina, se nos fue. Puedes compartir nuevamente, gracias. Y si quieres, pongámosla, puede ser en el mapa general, en el último. Y dependiendo pues ya de las preguntas que nos hagan, vemos si nos movemos ahí. Listo, Karina, muchas gracias. Robinson, adelante. Sí, tampoco me es claro el manejo del contexto auténtico en las tareas del grupo 3, que eso es que me gustaría que me lo aclarara. Vale, Robinson, gracias. Nancy, adelante. Sí, ellos mostraron un listado para el ejemplo de la tarea de número de hijos de los recursos. Entonces, quisiera saber en qué medida esos recursos contribuyen a las demandas cognitivas que propusieron para esa tarea. Listo, Nancy, muchas gracias. Snyder. Listo. Pues la pregunta está enfocada básicamente pues a la relación, digamos, se parecen mucho a las tareas prototípicas que presentaron en el módulo anterior, porque el objetivo y las tareas mismas pues están dadas en la simetría, asimetría, homogeneidad y heterogeneidad. Es decir, le están preguntando al estudiante directamente que si los datos son o no homogéneos, son o no simétricos, lo que también estaban haciendo en las tareas prototípicas. Entonces, si estas no se considerarían también prototípicas, viéndolas desde ese punto de vista, yo esperaba en tareas de aprendizaje algo como que en un momento se le estaba haciendo como una inducción a los estudiantes de, bueno, vamos a construir no sé, un diagrama de barras, vamos a mirar ahora en el diagrama de barras qué va pasando, como precisamente enseñarle al estudiante a interpretar, a darle como pistas, como claves para esa interpretación gráfica y no directamente preguntarle cosas de simetría y homogeneidad que también se están preguntando en las tareas de evaluación. Es eso. Vale, Snyder, gracias. Muy bien, parece que no hay más preguntas para el grupo 3. Entonces, Karina, podemos pasar al grupo 4. A ver si hay preguntas. Al momento no han levantado la mano. Listo. Vale, dejemos en una de las tareas. Ya tenemos 2 manitas levantadas. Adelante, Robinson. La misma pregunta que ya le he hecho a los otros dos grupos, no me es claro el contexto auténtico de las tareas que manejan, las tareas de aprendizaje. Y otra pregunta que en la tarea punto 1, en la diapositiva número 8, ahí hablan de crear un tipo de relación o crear exactamente qué relación encuentra, a qué tipo de relación están hablando. ¿Ya? Hay muchas y la pregunta es bastante amplia. Y dentro de esta tarea no es clara la instrucción para el estudiante para poderla realizar. Entonces, son esas pequeñas cositas nomás. Gracias. Vale, Robinson, gracias. Elena, adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante, ahí te escuchamos. Aló. Sí, Elena, te escuchamos. Adelante. Sí, lo que pasa es que en la formulación y en la descripción de los recursos no sé, no fue tan claro si los estudiantes ya manejan el tema de las regletas de Cucinero. No observé si el grupo plantea de pronto hacer una clase
anterior, o si de pronto dentro de la clase va a ser una exploración con el material. Entiendo que el manejo de regletas de Cucinère necesita de una actividad previa para que el estudiante vaya explorando con el material y vaya reconociendo el material. Entonces, no sé cómo plantea el grupo, si de pronto quieren hacer una clase anterior para que el grupo maneje las regletas, si el grupo ya las conoce, quiénes van a ser los encargados de llevar las regletas de Cucinère, si de pronto es el grupo 4 o si el colegio tiene el material. Es esa mi pregunta. Y en caso de que el grupo plantee hacer una clase extra para que los estudiantes manejen el material, ¿eso cómo cambiarían las metas? Esa es mi pregunta. Perfecto, Elena, gracias. Nancy, adelante. Sí, tengo dos preguntas. La primera es que si estas regletas de Cucinère para la primera tarea que presentaron contribuyen a que esta tarea se convierta en un desafío. Y la segunda pregunta es la inclusión de la calculadora en los materiales para la segunda tarea, ¿cómo contribuyen al cumplimiento de la meta y a la demanda cognitiva que planearon para ella? Listo. Listo, Nancy. Gracias. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es organizarnos en los grupos. Vamos a estar reunidos hasta las 9:05. Volveremos aquí a la sala para las reacciones. Bueno, entonces, adelante, Karina. Listo, hola a todos nuevamente. Estamos entonces ya en la sala principal. Vamos a compartir la presentación del grupo 1 para ahora darles paso a sus reacciones. Les pido el favor para las próximas discusiones, próximas actividades y para esta parte de las respuestas, si requieren alguna diapositiva específica, que por favor nos digan el número para ubicarla y sea pues mucho mejor. Recuerden que pues por eso es que les pedimos que numeren las diapositivas, entonces es el momento de usar esa numeración. Bueno, le voy a dar paso entonces al grupo 1. ¿Quién va a iniciar con las reacciones? Robinson. Listo, Robinson. Adelante. Bueno, entonces voy a hacer unas aclaraciones de todo en prosa, no en listado.
Los requisitos son lo que deben conocer los estudiantes, las metas a donde queremos llegar. No es lo mismo identificar o conocer qué es base, potencia, exponente, qué es un diagrama de árbol, a poderlo utilizar basado en un contexto específico. No es lo mismo saber que 2 más 2 es 4, a que dentro de un texto podamos sacar todo ese enunciado y poder llegar a la suma. Son dos situaciones totalmente diferentes. Se les pide requisito porque estamos trabajando con estudiantes de grado séptimo que no han tenido muchísima interacción, no han tenido mucha interacción con situaciones, problema o contextos de esta índole. Entonces, por eso se toma que los estudiantes tengan un conocimiento previo de unas cosas, que es un conocimiento más no la aplicación, porque la aplicabilidad es lo que nosotros estamos trabajando en toda la unidad didáctica. Cada tarea, son 6 tareas para esto, cada tarea tiene un componente diferente que apoya al objetivo. Las tareas del objetivo 1, todas inician en identificar base, identificar exponente para hallar la potencia, pero su desarrollo es en un sistema de representación diferente. ¿Ya? Eso es lo que diferencia cada una de las tareas, es la utilización del sistema de representación diferente. En el objetivo 2, ya la pregunta cambia. En una pregunta es hallar la base, en otra pregunta es hallar el exponente y en otra pregunta es hallar la potencia. Ya en este segundo objetivo, el estudiante puede escoger el método por el cual desea desarrollar la actividad. Son dos cosas totalmente diferentes que sí, que en un primer momento es muy fácil confundirse con este tipo de situaciones y pues obviamente por la premura del tiempo, la exposición fue un poco un poco rápida, ¿ya? Estas tareas son tareas de aprendizaje, por lo cual en este ejemplo de la hidra se les va generando una consecución de pasos, ¿cierto? Para que el estudiante vaya aprendiendo y vaya conectando cuál es la relación de la manipulación de los palitos con la forma en que se le vuelven a aparecer las cabezas a la hidra. Y al tener esa manipulación ya pueden tener un proceso de cómo pueden abrirlo o cómo pueden plasmarlo en un diagrama de árbol, ¿ya? Un palito, el doble serían 2 palitos, pero a cada palito se le va a duplicar y se va a duplicar. Eso va a generar un diagrama de árbol, que esto va a hacer que el estudiante contextualice mejor la situación y que lo pueda aplicar a un tipo de contexto, ¿ya? Todos estos recursos, obviamente, se pensaron para que contribuyeran a todo este nivel de aprendizaje. Todo también está verificado para que sigan las secuencias de aprendizaje de cada uno de los objetivos, ¿ya? En este tipo de situaciones. Y las interacciones con los estudiantes y que si son pertinentes las instrucciones, sí es pertinente, porque esto es una tarea de aprendizaje. Es decir, que este tipo de tareas es para guiar a los estudiantes a pequeños pasos antes de llegar a una tarea de evaluación, que fue lo que nosotros vimos en el módulo pasado, ¿cierto? Pero son pequeños pasitos para que ellos vayan entendiendo, vayan comprendiendo y que vayan construyendo ese gran aprendizaje para esas tareas prototípicas que se están hablando y que se diseñaron en el módulo pasado. Los errores y las dificultades no las tuvimos en cuenta aquí, no, se nos pasó en este momento. Entonces creo que ya con esta pequeña exposición ya les he contestado todas las preguntas que nos hicieron aquí al grupo. Muchísimas gracias. Vale, Robinson, gracias, grupo 1. Muy bien.
Entonces, vamos con las reacciones del grupo 2. Igual nos pueden indicar si quieren centrarse en alguna diapositiva específica para nosotros poderla compartir. Bueno, inicia Nancy. Sí, señora. Dale, adelante. Bueno, en la primera pregunta que nos decían que por qué era una tarea de aprendizaje, en el ejemplo que dimos, no sé la diapositiva. La de la escalera, si es tan amable. Ahí. Exacto, en esa. Pues una tarea de aprendizaje la caracterizamos porque en ella se debe aprender algo, ¿no? En esta, pues específicamente, es para que el estudiante identifique las caras del sólido y reconozca que las aristas del sólido son paralelas y las pueda representar en la malla que está en la parte derecha. Otra característica para que sea una tarea de aprendizaje es que contribuye a que el estudiante supere algunas dificultades o limitaciones. Entonces, en la siguiente diapositiva está la dificultad que queremos que supere el estudiante, que es el predominio sobre la estructura de la representación bidimensional en el sistema axonométrico. Entonces, ahí están las dos características principales para que estas sean una tarea de aprendizaje y no prototípica. En cuanto a cómo se relaciona con los objetivos, pues también tuvimos en cuenta lo que es la meta, las metas para cada una de las tareas de aprendizaje y las dificultades que cada tarea contribuye a superar. Entonces, en ese sentido, estamos relacionando la contribución de la tarea con el objetivo. Entonces, en este caso, la tarea de la escalera está relacionada con el objetivo de construir y argumentar la representación gráfica y geométrica de un sólido en perspectiva isométrica. Entonces, aquí lo que queremos es que el estudiante construya la representación gráfica de esa escalera. De esa manera hacemos la contribución. Omar. Por favor, me regalan la diapositiva anterior. Bueno, respecto a la pregunta sobre el recurso de la malla, bueno, entonces, en este caso es un recurso porque pues tiene una intención pedagógica y en este caso lo vamos a usar como andamiaje para la construcción. La malla se le da al estudiante, digamos que el estudiante no tiene que entrar a construirla, sino se le da al estudiante. La intención de la malla es que cuando el estudiante replique el objeto que se le da sobre la escalera, en el manejo de los instrumentos, digamos, él por exploración, digamos, se dé cuenta que, por ejemplo, esas líneas diagonales coinciden con bordes de la escuadra. Si coloca el transportador, los bordes de ese cubo dan 120 grados en la perspectiva isométrica. Permite también al estudiante, por ejemplo, hacer esa relación de las dimensiones, donde aquí el patrón de medida sería los cuadritos. También, digamos, él va a empezar ahí a generar un esquema mental y es que, digamos, que podría enmarcar todas las cosas de su entorno a partir de un cubo y transponiéndolas en ese cubo, él puede identificar cuáles son las vistas y a partir de las vistas, pues, poder interactuar con el objeto, ¿no? Digamos que esa es la intención de la malla. Entonces, es como andamiaje. Luego, más adelante, se le pide al estudiante, en el siguiente ejercicio, se le da el sólido sin malla, y ya se le pide, por ejemplo, sacar el sistema diédrico. Entonces, digamos que ya ahí el estudiante se da por hecho de que el estudiante ya comprende que la reconstrucción en el sistema de representación gráfico tiene unas características y que esas características pues partieron de este ejercicio exploratorio, ¿no? Respecto al contexto auténtico de la tarea, pues aquí vamos más al contexto matemático, la tarea, donde pues, está en un contexto personal y el contexto matemático está referido a lo geométrico, ¿no? Recordemos que, dadas las características de nuestro tema, prácticamente se trata de que el estudiante pueda observar cualquier objeto y a partir de ese objeto lo que queremos es que el estudiante identifique sus caras, identifique la relación de esas caras, la representación, que claramente, digamos, es una de las cuestiones que hemos aquí intentado insistir y es, sabemos que el estudiante lo puede ver de diferentes maneras y se puede representar de diferentes maneras, pero pues nuestro tema se llama perspectiva isométrica.
En ese sentido es un tanto específico y un tanto cuadriculado, y en ese sentido limita un tanto al estudiante a lo que queremos llevar. Pero entonces se han puesto esas interacciones del reconocimiento de los ángulos, de las caras del sólido, como está dispuesto. Estamos trabajando aquí, la mayoría de las actividades todas son en el contexto personal y están referidas a los fenómenos de bricolaje y de diseño publicitario. Gracias. Mafe. Listo. Para lo del contexto de aprendizaje de partida y de llegada, aquí podemos evidenciar que están los tres aspectos en el planteamiento de la actividad. Entonces empezamos primero donde está la figura de la izquierda, que estamos diciendo que es una escalera de un consultorio médico. Aquí lo vemos, pero esta se encuentra en una malla. En la segunda está dada con sus características geométricas, es decir, en los ejes X, Y y Z, y está tal como es una escalera en un consultorio médico. Y por último, deseamos que el punto de partida de que el estudiante realice la representación sobre la malla que encontramos en la derecha. Entonces, este sería el punto de llegada. Y el punto de partida que tenemos el sólido acá en los ejes axonométricos dentro de la malla. Entonces, la idea es que el estudiante replique esto sobre la malla que se encuentra a la derecha. Ese sería el punto de partida y el punto de llegada. Gracias. Listo, muchas gracias Grupo 2 por las reacciones. Pasamos entonces a las reacciones del Grupo 3. ¿Quién va a iniciar? Yo, Paula. Listo, Leonel, adelante. ¿Nos dices, por favor, el número? En la número 11, por favor. Gracias. Bueno, para la primera pregunta que nos hacía Robinson del manejo del contexto auténtico, pues las tareas que presentamos nosotros, pues nos basamos en los 4 contextos en el marco PISA, en el personal, social, científico, profesional. En este caso, en la tarea que presentamos en la actividad del día de hoy está marcada en el contexto personal y también está ligado al contexto social. El contexto personal porque los estudiantes son los que van a hacer el análisis, y el contexto social porque es que habla de las familias de cada uno de ellos. Entonces, sí se tomaron en cuenta y en cada tarea está inmersos los contextos auténticos que Robinson mencionaba. En la otra diapositiva, la número 13, cuando hablamos aquí de los materiales y recursos, pues contribuyen a las demandas cognitivas partiendo desde que ellos todavía no conocen lo que se va a trabajar. Entonces, precisamente por eso se le van a presentar unos videos donde se ejemplifica y se van a ampliar como algunos conceptos y verificar conceptos previos que ellos tienen. En el mapa conceptual, pues se van a mostrar las relaciones y conexiones entre las diferentes representaciones, las ecuaciones necesarias. Entonces también ellos lo van a tener a disposición, entonces para que puedan contribuir al conocimiento y no tengan que estar consultando mucho, sino lo tengan más bien a la mano. Y la calculadora científica es pues para agilizar los cálculos. No nos interesa tanto cómo hacen las operaciones, sino el concepto y que manejen bien las ecuaciones para hacer los cálculos necesarios. Listo, Andrea. Bueno, con respecto a las tareas, pues tenemos que recordar que las tareas de aprendizaje deben inducir a los estudiantes a poner en juego los conocimientos que tiene disponibles, los que requiere, los que va a aprender, además de contribuir a superar las dificultades que se presentan y que tengan estrecha relación con los objetivos planteados en las diferentes actividades. En ese sentido, pues nosotros debemos garantizar que los estudiantes tengan los insumos necesarios a la hora de abordar las tareas prototípicas o las tareas de evaluación que fueron trabajadas antes. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar sobre estas tareas de aprendizaje, pues empieza a decir, bueno, qué es lo que yo debo enseñar, qué es todo lo que yo después voy a pretender evaluarle, y
y hacer un paralelo entre lo que yo quiero evaluar y lo que yo le estoy enseñando. Digamos que nosotros dentro de nuestro objetivo no está el que los chicos aprendan a hacer las gráficas de barras, porque por eso nosotros lo tenemos en los conocimientos previos, porque él ya reconoce una gráfica de barras, reconoce los elementos y a partir de esos elementos y de eso que reconoce, pues sigue construyendo para llegar pues a los temas específicos en los que nuestra unidad didáctica pues está plasmada. Si nosotros dedicáramos las tareas en parte de lo que Snyder planteaba, pues haría entonces que nos tuviéramos que devolver en algunas de las tareas o de las actividades que ya se hicieron anteriormente. Entonces, como le digo, no podemos olvidar cuál es la pretensión de las tareas de aprendizaje y pues en ese orden de ideas, pues debemos garantizar que nosotros sí le estamos brindando a nuestros estudiantes los insumos que se requieren para luego ser evaluados. Es todo, Paula, gracias. Perfecto. Grupo 3, muchas gracias. Entonces finalizamos con las reacciones del grupo 4. ¿Quién inicia? Ok, ¿ahí me escuchan? Listo, sí, Snyder, adelante. Vale, en realidad la pregunta de Robinson en cuanto al contexto, pues nosotros vemos o relacionamos la tarea con el contexto pues netamente matemático. También estamos obviamente teniendo en cuenta las expectativas de aprendizaje que habíamos tenido pues presupuestadas y habíamos dado en una actividad previa y básicamente pues tienen que ver con la motivación. Entonces, digamos que detrás de esto pues está un rompecabezas que pues es una actividad que para los estudiantes de grado sexto, séptimo en este caso pues va a permitir motivarlo además del uso del material. No es clara la instrucción, también hay una pregunta acerca de esto, que no es clara la instrucción en cuanto a qué relación encuentras entre las fracciones que obtuviste. Entonces también pues, hay que mencionar que en algún momento pues la tarea va a tener un paso a paso en la clase, no se va a dar la tarea y se va a esperar que el estudiante la resuelva y ya, sino que el profesor va a estar interactuando ahí en el transcurso de la solución de la tarea. Entonces, si en un momento el docente le va a dar un ejemplo a los estudiantes de qué quiere decir construcción, qué quiere decir rellenar la figura y qué quiere decir, en este caso, pues relación. Por ejemplo, nosotros pretendemos darle una construcción igual a esta en el que esté totalmente rellena de regletas, cualquier forma que se pueda establecer, y la idea es que el estudiante se determina a partir de cada construcción una fracción. ¿Cómo se va a determinar esa fracción? En el mismo ejemplo o en la misma explicación, nosotros también le vamos a dar eso al estudiante, porque pues la idea es que a partir de las regletas que utilice, como van a ser diferentes construcciones, van a utilizar diferentes regletas, la idea es que determinen una fracción diferente a partir de las regletas que utilicen o a partir de los procedimientos que utilicen. Entonces, tampoco le vamos a dar la pauta de relación hablando directamente de, bueno, qué relación se establece entre numeradores, qué relación se establece entre denominadores, sino la vamos a dejar un poco más abierta precisamente para dar la noción de fracción equivalente y después ya en el proceso de formalización decir, bueno, estamos viendo desde la parte geométrica, desde la parte numérica y desde la parte del uso del material manipulativo, un abordaje, una inducción a lo que tiene que ver con fracciones equivalentes y ahora sí, le vamos en esa etapa de formalización le vamos a decir al estudiante qué encuentra en común, qué relación hay. Entonces vamos a escuchar las ideas que salgan y la idea pues precisamente es llegar a una institucionalización en la que le digamos al estudiante, miren la relación que se encuentra a partir del área y a partir de las fracciones, que en este caso pues van a ser equivalentes. Pues es básicamente lo que tendría que decir en cuanto a los comentarios de Robinson para esta tarea. Gracias. Bueno, ¿me haces un favor? En la diapositiva 15 la puedes poner un momentico. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Por qué la ponemos en la diapositiva 15? 15, Karina, por favor.
Bueno, mientras que la van poniendo, entonces otra pregunta que hacían es que, o bueno, otro comentario más bien, que no es tan claro si los estudiantes ya manejaban las regletas. En algún momento dentro de la presentación, pues yo mencionaba que a pesar de que los estudiantes ya han manejado las regletas en el colegio, pues se va a dar un tiempo también para que los estudiantes interactúen con ellos. Y pues, digamos, lo que pues retome, por decirlo de alguna manera, ese reconocimiento de ellas. Entonces, por eso no, en algún momento nosotros consideramos que no es necesario darle un tiempo adicional o hacer una clase adicional para que ellos puedan hacer uso de las mismas. Por otra parte, pues preguntaban si en algún momento las regletas, cómo iba a ser esa disposición de las regletas para los estudiantes. Entonces, en el colegio hay regletas. Exactamente en este momento no sé qué tantos paquetes hayan, pero pues teniendo en cuenta las características de los estudiantes, que son grupos pequeños, entonces pues hay las suficientes. Sin embargo, pues tenemos la garantía de que el colegio nos puede facilitar este material. En últimas, pues se va a garantizar que todos los estudiantes pues tengan a disposición las regletas suficientes para que aborden la tarea. ¿Listo? Y en relación con las regletas, si contribuye a que la tarea se convierta en un desafío. Entonces, en este caso, pues, por el mismo argumento que mencioné anteriormente, teniendo en cuenta pues que los estudiantes ya han manejado las regletas en años anteriores. Sé que incluso este año también han manejado los estudiantes de grado sexto en este momento, o este año han manejado también las regletas de Cusinier. Entonces, pues como tal, no se va a convertir un desafío o un reto para que el estudiante diga se le complique realmente el trabajo con las mismas. Es necesario aclarar, pues eso no significa que el estudiante no vaya, que el estudiante vaya a perder el interés por trabajar con las mismas, por el hecho que pronto nos represente como tal un desafío supremamente fuerte para que aborde la tarea con las regletas de Cusinier. Ya, Alex. Listo. En cuanto a la pregunta de cómo la calculadora contribuye, consideramos que la calculadora le puede ayudar al estudiante a establecer una relación entre las fracciones. ¿En qué momento se podría dar esto? Cuando el estudiante, que es uno de los caminos que planteamos, interpreta la fracción como cociente. Entonces, en este momento la calculadora le puede ayudar. Creemos que la calculadora aporta a solucionar algunos errores que planteamos respecto al resolver algunos cálculos, ¿sí? Entonces, varios de los errores que nosotros determinamos para este tema están relacionados con los cálculos que va a hacer un estudiante para determinar una equivalencia. Entonces, de alguna forma, la calculadora aporta o ayuda a que no se den estos errores. Y eso es todo. Gracias. Listo, grupo 4, muchas gracias, gracias a todos. En este momento entonces vamos a hacer el receso del cafecito. Nos reencontramos aquí a las 9:46. Podemos ir levantando la manita para, no desde ya, sino a las 9:46 para poder retomar la sesión en la que ya los formadores pues, van a dar sus reacciones. Bueno, entonces nos hablamos en un momento. Damos inicio entonces. Vale, buenos días a todos. Tengo pocos comentarios, particularmente porque me parecieron muy buenas las preguntas que algunos de ustedes hicieron a algunos de los grupos. Y esas preguntas llevaban implícitos algunos de los comentarios que quería hacer. Pero sí percibí que hubo una buena discusión en las preguntas y en las reacciones sobre esta cuestión que les habíamos mencionado que iba a ser complicada de distinguir las tareas prototípicas del módulo anterior de las tareas de aprendizaje que hay que hacer en este módulo. Creo que hay todavía una buena discusión al respecto y creo que una parte de esa discusión tiene que ver con algo que en MAD está
presente, pero no está explícito. Y tiene que ver con qué visión del aprendizaje tenemos en MAD. Ustedes seguramente habrán en su pregrado o en otro lugar estudiado todas las teorías de aprendizaje, desde Skinner, pasando por Brunner, yendo a Piaget, a Vygotsky, y no sé si algunos hayan leído a von Glaserfeld y a otros posteriores, hasta llegar muy seguramente de pronto a Simon y demás. Y con esto quiero decir que no hay una única visión de cómo se aprenden matemáticas. Y por consiguiente, uno como persona o uno como programa, implícita o explícitamente, tiene una posición con respecto al aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la visión que MAD tiene sobre el aprendizaje de las matemáticas? Y voy a comenzar a hacer algunas reflexiones sobre cuál es la visión que no tiene MAD sobre el aprendizaje de las matemáticas. Y mi primer comentario va a que no vemos el aprendizaje de un tema como un proceso de unos pasos pequeños que los estudiantes van logrando y que van y que solamente pasamos al siguiente paso cuando sabemos que los estudiantes han logrado el anterior y que van construyendo, poniendo una cosa encima de otra. No tenemos esa visión. Si tuviéramos esa visión, nuestros caminos de aprendizaje que caracterizan los objetivos serían unos caminos de aprendizaje que serían completamente lineales y con muy pocas secuencias de capacidades, porque solamente terminaríamos un objetivo cuando estaríamos seguros de que el estudiante ha logrado esa cuestión específica que después va a poner en juego en el siguiente objetivo, y tendríamos una gran cantidad de objetivos de aprendizaje, pero con grafos esencialmente lineales con muy pocas secuencias de capacidades. La realidad es que nuestros grafos de aprendizaje no son así. Nuestros grafos de aprendizaje tienen diferentes caminos de aprendizaje, por un lado, y esos caminos de aprendizaje tienen una cierta cantidad de secuencias, y esas secuencias de capacidades están compuestas por una cierta cantidad de capacidades que serían esos pasos pequeños. Eso por un lado. Por otro lado, nuestros caminos de aprendizaje están compuestos por dos tipos de secuencias de capacidades, o en algunos casos por dos tipos de capacidades. Aquellas capacidades, primero, aquellas capacidades que nosotros suponemos que los estudiantes ya tienen y que cuando las van a activar, estamos suponiendo que van a poder activarlas correctamente. Y aquellas capacidades o secuencias de capacidades que en principio sabemos que los estudiantes todavía no las tienen, y que precisamente lo que queremos es que haciendo cosas puedan llegar a desarrollar esas capacidades y esas secuencias de capacidades. Entonces, detrás de esto hay una cuestión muy importante que en esta actividad ustedes todavía no han abordado, pero que sí se hizo en el módulo anterior. Y es que uno de los propósitos de nuestras tareas de aprendizaje, como he dicho, el propósito de las tareas de aprendizaje no es que todos los estudiantes las resuelvan correctamente cuando se aborden, sin ninguna duda, sin ningún error, sin ningún tropiezo, sin ningún obstáculo. Ese no es el propósito de nuestras tareas de aprendizaje.
Por el contrario, nuestro propósito con las tareas de aprendizaje es enfrentar a nuestros estudiantes a situaciones en que tengan que poner en juego ese conocimiento seguramente parcial e incurran en errores, porque es al incurrir en esos errores que ellos van a reconocerlos y van a poder construir con la experiencia de incurrir en esos errores su conocimiento y van a poder ir desarrollando esas secuencias de capacidades. Entonces, nuestra visión del aprendizaje en MAD es que, primero, no es una cuestión lineal de pasos cortos, y segundo, que lo que estamos promoviendo es que los estudiantes se enfrenten a situaciones en las que, con motivo de enfrentarse a esas situaciones, puedan ir construyendo cada vez más su conocimiento. Y en ese sentido, no estamos necesariamente promoviendo que vayamos dándole a los estudiantes como los pasos que tiene que ir haciendo para poder ir avanzando. No. Una de las cosas más importantes del aprendizaje de las matemáticas es ser capaz de tomar decisiones ante una situación. El ejemplo que siempre tengo en mente y que está en los apuntes y que viene del trabajo de Carlos en MAD 2, que seguramente ustedes han visto en los apuntes, es el ejemplo de las permutaciones, en el que no le estamos diciendo al estudiante resuelva esta tarea por una tabla y resuelva esta tarea por una lista y esta otra por un diagrama de árbol, y en esta utilice el principio de multiplicación y finalmente en esta use la fórmula del factorial. No les estamos diciendo eso. Queremos que ellos desarrollen esas capacidades de poder resolver algunos problemas por tablas, otros por principios de multiplicación y otros por la fórmula del factorial. Pero no les estamos diciendo háganlo de esta manera. O mejor dicho, no se lo estamos diciendo explícitamente. Cuando le damos al estudiante una tarea en que el arreglo que hay que, cuya cardinalidad hay que averiguar implica únicamente 3 elementos y los elementos solamente pueden cambiar de 2 maneras, pues le estamos diciendo esto es lo suficientemente sencillo como para que usted vea a ver si lo hace con la fórmula o lo hace con una lista. Pero además en la tarea le podemos implicar, mire, es que necesitamos que usted le explique a una persona que no entiende por qué esa cardinalidad es así. Y muy seguramente lo estamos empujando de esa manera a que use una forma de resolverlo y de explicar la solución que sea con una lista o con un diagrama de árbol. Mientras que en otros casos le podemos dar un arreglo que contiene 20 caracteres y los caracteres pueden variar de 26 maneras posibles. Y en ese caso, la tarea misma, el contexto de la tarea misma, no permite hacer un diagrama de árbol. Eso se necesitaría un muro inmenso para poder hacer el diagrama de árbol. Y entonces eso implica que el estudiante puede que intente hacer el diagrama de árbol, se dé cuenta que no tiene sentido y al final se dé cuenta que tenga que usar la fórmula. Entonces, esto de manera muy global, como cuestión de nuestra visión del aprendizaje y algo relacionado con esa distinción entre tarea de aprendizaje y tarea prototípica. Algo que ustedes pueden usar en sus tareas para que esta cuestión pueda tener sentido en algunos casos es no terminar las tareas necesariamente con instrucciones de justifique su respuesta,
sino buscar en algunos casos instrucciones de cómo explicaría usted a una persona que no conoce por qué la respuesta es la respuesta que obtuvo. Bueno, entonces eso en relación con toda esta discusión de las tareas de aprendizaje y las tareas prototípicas, que creo que fue como una parte importante de la discusión en las preguntas y en las respuestas de los grupos. Y otro comentario completamente menor. Nosotros queremos que nuestras tareas tengan una buena cantidad de características. La más importante de todas es que realmente las tareas promuevan ese aprendizaje que acabo de mencionar. Eso es importante. Y por consiguiente, todos los elementos de las tareas están ahí no porque sean unas propiedades necesarias y suficientes para que algo se considere una tarea de aprendizaje, sino porque cada elemento puede jugar un papel en ese propósito de darle a los estudiantes la oportunidad para aprender el tema. Y una de las cuestiones que mencionamos en los apuntes y que se discutió durante la sesión es la idea del contexto auténtico. Esta idea es muy complicada. Lograr diseñar tareas que cumplan estrictamente con las condiciones para que se pueda considerar que la tarea tenga un contexto auténtico es muy difícil. De hecho, nosotros tenemos que irnos a las preguntas liberadas de PISA para poder dar ejemplos que sean realmente potentes de la idea de contexto auténtico. Esta idea, de manera muy simplificada, la hago con una metáfora de que en algunos casos el contexto es como el vestido que le ponemos al niño, la camisa y el pantalón que le ponemos al niño. Y en muchos casos el niño no cambia, mejor dicho, en muchos casos le podemos poner diferentes pantalones y diferentes camisas y sigue siendo el mismo niño. Con esto quiero decir, las matemáticas que hay detrás de la tarea se visten con un contexto, esa camisa y ese pantalón, pero esas mismas matemáticas también son las igualiticas si le ponemos otro pantalón y otra camisa. Y una cosa diferente es cuando yo me encuentro una camisa muy especial y un pantalón, y esa camisa y ese pantalón, por sus características muy especiales, implican que a esa camisa y ese pantalón solamente le corresponde a un niño. Es decir, que es el contexto el que lleva internamente dentro de sí las matemáticas que se requieren para eso. Ejemplos de contextos no auténticos, pues es Juanita tiene 2 dulces y Pablito tiene 3 dulces, ¿cuánto tiene entre los dos? Y lo de los dulces, puede ser paletas, puede ser cuadernos, puede ser de todo, y en ese sentido el vestido cambia, pero no está contribuyendo como contexto a la necesidad de las matemáticas que hay detrás. Pero esto es muy complicado y por eso quiero mencionar esto. Algunos de ustedes dieron una respuesta que me pareció muy válida. La noción de contexto auténtico no se refiere exclusivamente a los contextos no matemáticos, y dentro del contexto matemático puede que tengamos tareas en que su contexto sea auténtico y otras en que no sea auténtico. Pero el mensaje que sí les quiero dar es que prefiero que si me toca escoger entre una tarea cuyo contexto no es muy auténtico, pero contribuye al aprendizaje, y otra tarea que tiene un contexto increíblemente auténtico, pero no contribuye al aprendizaje, prefiero la primera. Y en ese sentido, dar como una idea de prioridades en esta cuestión. Eso es todo lo que tenía yo para mencionar hoy. Vale, Pedro, muchas gracias.
Entonces le voy a dar paso a Carlos. No sé si vas a compartir algo. Sí, Listo, Pablo, gracias. vemos. Vale, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, tengo unos comentarios, pues realmente son pocos. Al igual que les comentó el profesor Pedro, con sus preguntas, con algunas de sus preguntas, pues abordaron algunas cuestiones. Sin embargo, voy a insistir en algunas cosas, pues con el propósito, sobre todo, de poder generar un espacio de reflexión, darles un poco más de información o acercarles algunas preguntas para generar esa reflexión sobre su trabajo y sobre todo, pues que todos tengamos la oportunidad de ver el trabajo que están haciendo un poquitico como salidos de toda la presión que implica el terminar un documento para una actividad como la que hicieron para hoy. Lo que quiero decir es poder ver eso que están elaborando como si fuera extraño, porque algo que me ha parecido y lo he comentado en otro espacio es muchas de las preguntas que ustedes les hacen a otros grupos son preguntas de algo que ustedes están identificando que ese grupo no lo hizo explícito y que ustedes consideran que es importante, pero su grupo tampoco lo hizo explícito. Entonces, están viendo algunas cuestiones clave en el trabajo de los otros, pero no necesariamente ustedes están haciendo explícito eso también. A lo que quiero ir es, a veces, cuando vemos desde afuera, vemos las cosas con un poco más de detalle y las vemos un poco mejor. Cuando estamos viéndonos hacia adentro, es más difícil identificar esas cuestiones. Entonces, la invitación y lo que les quiero compartir ahora es justamente eso, esa posibilidad de reflexionar y esa posibilidad de vernos a nosotros mismos en nuestro trabajo y con la propuesta que estamos haciendo. Seguramente están las cosas ahí, están hechas, las tenemos pensadas, pero expresarlas siempre nos cuesta trabajo. Entonces, bueno, voy a repasar un poco algunas cuestiones que me parecen muy importantes, clave en este módulo y que es importante que desde ya las repasemos y repito, las tengamos presentes para reflexionar. La primera cuestión es la relación que existe entre los conocimientos previos como requisitos y su relación con la meta de las tareas. En los apuntes hay una explicación y hay ejemplos de lo que significa esto. Con la intervención de algunos de ustedes con sus preguntas y sus respuestas, entiendo que se está entendiendo lo que queremos transmitir con el documento de los apuntes y estas ideas pues son clave. Sin embargo, en algunos momentos parece que una cuestión como conocimientos previos como que se vuelve un poquito difusa cuando hablamos de los requisitos y como que se tapan unas con otras y al final es difícil poder identificarlas. Sin embargo, es importante hacerlo por una razón muy importante y es la información que va a tener un colega cuando quiere implementar la tarea, la información que van a tener ustedes cuando quieran hacer la evaluación de las tareas y sobre todo la información que van a tener los estudiantes. Y me explico. Los conocimientos previos, hay un listado que ustedes ya generaron de estos conocimientos previos y ustedes esos conocimientos previos los describen, los identificaron por esa característica de sus estudiantes. No son conocimientos previos en general de cualquier niño de cualquier lugar del mundo. Son los conocimientos previos de sus estudiantes con esas características y con lo que ustedes saben que conocen sobre el tema de las matemáticas que escogieron. Entonces, es un grupo de conocimientos previos particular. Los requisitos de las tareas no son esos mismos conocimientos previos porque están relacionados directamente con el tema. Los requisitos son unos conocimientos previos, sí, en ese sentido son conocimientos previos porque van antes de abordar la tarea, pero se refieren a cuestiones muy básicas, cuestiones generales, cuestiones que le deben permitir a los estudiantes abordar la tarea. Y esto también está, repito, en el documento de los apuntes, hay ejemplos sobre esto. Y la relación con la meta. No es lo mismo el requisito que estamos describiendo en este elemento de la tarea a lo que estamos mencionando que vamos a trabajar en la meta, como conocimiento o como lo que queremos que sea
el nuevo conocimiento de los estudiantes, porque justamente eso es lo que hace la diferencia. En la meta lo que estamos describiendo son los nuevos conocimientos que queremos que desarrollen los estudiantes. Y como son nuevos conocimientos, entonces no pueden estar como requisitos. Y tampoco pueden estar en ese listado de conocimientos previos. Es lo que queremos que el estudiante sea capaz de desarrollar, de aprender. Entonces, ojo con estas diferencias. En una de las discusiones que tuvieron respondiendo las preguntas, como que aparentemente es algo, como que es lo mismo, pero diferente. Y yo creo que no. Yo creo que sí está bien marcada la diferencia entre estas tres cuestiones. Entonces, para que lo puedan revisar en sus trabajos. La otra cuestión que me parece clave es retomar esta idea. Las tareas que dirigen al estudiante no son buenas tareas. ¿Por qué no? Pues porque lo que estamos pretendiendo es que el estudiante sea capaz de decidir, sea capaz de poner en juego el conocimiento que tiene. No estamos esperando el estudiante ideal, el estudiante perfecto, porque si tenemos estudiantes ideales y estudiantes perfectos, pues, ¿para qué los tenemos? Si ya saben lo que deben saber. Entonces, nosotros tenemos estudiantes que tienen unos conocimientos, pero queremos que desarrollen nuevos conocimientos. Pero el desarrollar nuevos conocimientos no es que nosotros les digamos cómo son las cosas, ni que los llenemos de definiciones, ni que los llenemos de procedimientos que tengan que repetir. La idea es permitirle al estudiante que tome decisiones de cómo poder hacer las cosas. Y como lo mencionó el profesor en sus comentarios, la idea es que se equivoquen. Y en la medida en que se equivoquen, pues van a aprender. En la medida en que les demos todo directamente como creemos que es como deben saberlo, pues los estudiantes van a memorizar y al final van a olvidar y entonces no aprendieron, ¿vale? La otra cuestión clave es que describe la meta de la tarea en términos de ese conocimiento. Entonces es para que ustedes en su trabajo vuelvan a leer esa meta de la tarea que describieron y miren qué es lo que realmente están diciendo ahí. ¿Cuál es ese nuevo conocimiento? Y como lo voy a mencionar más adelante, ¿cuáles son esos errores o esas dificultades que queremos que el estudiante supere? Y como lo mencionamos en el módulo anterior, si hablamos de errores, es porque queremos que el estudiante se equivoque. O sea, el propósito de las tareas también está en eso, que el estudiante se equivoque. Hagámosle zancadilla al estudiante, porque esa es la manera como el estudiante va a poder reaccionar y va a poder identificar cosas. Si dejamos el camino limpio y le quitamos todos los obstáculos posibles, pues el estudiante va a seguir derecho y al final no se va a dar cuenta por dónde pasó. No va a haber algo que le llame la atención. Entonces tenemos que pensar, esa meta de la tarea realmente es lo que yo estoy viendo como el panorama, el camino que el estudiante va a seguir. Y como camino, pues entonces, ¿qué es lo que quiero que aprenda? ¿Cuáles son esos errores o esas dificultades que quiero que supere? Y otra cuestión que me parece importante, porque en algunos de los comentarios de uno de ustedes es la formulación de la tarea como que se perdió un poco el sentido de lo que significa la formulación de la tarea. Le repito, la formulación de la tarea es lo que recibirá el estudiante como información. Es lo que ustedes le van a entregar. Si es una hoja impresa, si es una instrucción muy clara de manera verbal que le van a decir al estudiante qué es lo que tiene que hacer. Es la formulación, es lo que el estudiante va a tener como esa información para poder abordar la tarea. Entonces la pregunta es, ¿será suficiente esa información? Si yo tengo que explicarle cosas al estudiante para que pueda hacer la tarea, esas explicaciones ¿en dónde están? Esas explicaciones deberían estar registradas en algún lugar y estamos hablando que ese lugar es la ficha de la tarea, porque es la información para poder implementar la tarea. Yo les dije antes de iniciar esta primera actividad, la ficha de la tarea se va a convertir en su mapa, se va a convertir en la ruta que ustedes van a tener. Alguno de ustedes va a hacer la implementación y es posible que otro integrante del grupo diga, yo quiero también hacer una primera prueba a ver cómo nos va con esto. Pero toda esa información está consignada en la ficha de la tarea. ¿Qué pasaría si tienen ustedes esa ficha de la tarea con esa formulación como la presentaron hoy, pero hay una cantidad de explicaciones y una cantidad de interacciones que ustedes están imaginando que van a tener que tener, pero no está ahí escrito? Entonces, para el profesor que va a implementar, ya está en su cabeza toda esa información y cuando implemente, pues seguramente lo va a hacer, digamos, bien.
como lo tiene previsto. Pero para un colega que puede ser integrante de su mismo grupo, cuando se lleve la ficha de la tarea y quiera hacer esta primera prueba con sus estudiantes, ¿de dónde va a sacar esa información? Entonces tiene que estar registrado, pero la formulación de la tarea es lo que le vamos a dar al estudiante. Entonces, en alguna medida, tiene que ser pues, la información suficiente para que el estudiante pueda arrancar a desarrollar la tarea y que no se convierta la sesión de clase en preguntas y preguntas de los estudiantes de profesor, ¿y ahora qué hago? Profesor, pero es que aquí está esta palabra, pero no sé qué significa. Profesor, pero es que aquí me dice que tengo que hacerlo de esta manera, pero yo no entiendo qué significa de esta manera. Entonces, imagínense ustedes esa situación en la que la información no es lo suficientemente clara para el estudiante y entonces el tiempo de clase, que supongamos que son 50 minutos, van a tener 40 minutos respondiendo dudas de cómo hacer la tarea y los últimos minutos corriendo a ver si los estudiantes logran terminar la tarea. Entonces, la formulación es clave porque, repito, la información que va a permitir que el estudiante aborde la tarea. Bueno, aquí otra cuestión que también ya lo abordó de alguna manera, profesor, pero insisto, ¿qué es lo que diferencia una tarea de aprendizaje de una tarea prototípica? Cada uno de los que participó en la discusión hoy, de alguna manera expresó estas diferencias o lo que entiende por estas diferencias, pero repito, es clave que ustedes vuelvan a su trabajo y que identifiquen si realmente estas tareas de aprendizaje se diferencian de esas tareas que hicieron en el módulo anterior. Y la clave es qué aprende el estudiante sobre el tema cuando aborde esa tarea. Porque una cosa es qué va a aprender, qué es lo que el grupo quiere que sus estudiantes aprendan, y las tareas prototípicas era lo que ya sabían que el estudiante conocía, entonces van a hacer como la verificación de ese conocimiento. Pero esto de qué es lo que ustedes quieren, con esa verificación que hicimos en el módulo anterior, pues ya está toda la información en la caracterización de los objetivos de aprendizaje. No es replicar esos objetivos con las tareas de aprendizaje en el mismo sentido como se construyeron con las tareas prototípicas. En la sesión anterior les dije, no se trata de que el estudiante use los términos formales, no se trata de realizar los procedimientos estrictos de esa manera lineal como ustedes se los imaginaron, sino se trata de lograr que el estudiante se acerque a eso, que se acerque, pero no lo va a hacer perfecto porque no conoce sobre eso todavía, va a conocer, entonces se va a tener un primer acercamiento. ¿Y cómo deben pensar esto? Pues con los conocimientos previos, que ya ustedes tienen esto identificado, con esos errores y dificultades que también obtuvieron en esa caracterización de los objetivos. Pero adicionalmente, aquí con estas tareas de aprendizaje, van a los estudiantes, con las tareas que ustedes están proponiendo, a tener unos momentos de agrupamiento e interacción. Es este agrupamiento e interacción lo que les va a permitir negociar, perdón, aquí es la negociación de significados, no de capacidades, sino de significados, y es ese momento en el que el estudiante se va a dar cuenta de esa noción que tenía de algo, si era correcta, digamos, entre comillas correcto, si los compañeros la tienen igual, si hay diferencias, se van a poner de acuerdo y van a generar entonces ese nuevo conocimiento, como con la activación de esas nuevas capacidades. Las nuevas capacidades para los estudiantes, pero esas capacidades ya están registradas en la caracterización de los objetivos de aprendizaje. O sea, ya están esas capacidades definidas de alguna manera en las secuencias de capacidades de los grafos de los objetivos. Pero los estudiantes todavía no conocen todas esas capacidades que están allá consignadas. Tienen esos conocimientos previos. La idea de estas tareas es que poco a poco los estudiantes, con toda esta interacción, el agrupamiento, con la puesta en juego de estos conocimientos previos, pues que comiencen a descubrir estas nuevas cuestiones, y esa es la activación de esas capacidades. Y algo a lo que no queremos darle mucha relevancia, pero que es importante que lo analicen, porque puede realmente jugar un papel importante, no siempre lo va a hacer, y lo hemos insistido con esto en los apuntes, también lo describimos, y es qué papel cumplen los materiales y los recursos. Y voy a hablar ahora más adelante también sobre esto. Realmente ese material o ese recurso que ustedes están incluyendo le está ayudando al estudiante a activar esas capacidades, le está ayudando a encontrar ese nuevo conocimiento. Entonces, pues si ese material o recurso no está ayudando mucho y se puede resolver la tarea de otra forma o de otras formas sin usarlo, pues no hay problema, se descartan. No es obligatorio que una tarea tenga materiales y recursos, ¿de acuerdo? Bueno.
Otra cuestión importantísima, ya habíamos hablado de esto al inicio del módulo 3, pero quiero retomarlo por la información que ustedes nos dieron hoy con su presentación. Y es una pregunta, ¿bajo qué circunstancias se realizará la implementación? Nosotros hablamos al inicio del módulo 3, pues en esta situación tan atípica del sistema educativo y pues en general de todas las situaciones, pero en particular de nuestras clases a distancia habituales por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, por envío de guías, por, bueno, cantidad de circunstancias diferentes, pues es lo que tenemos hasta ahora, porque no estamos trabajando en el aula. Y lo que dijimos en ese momento fue, pues pensemos que estamos en esta situación y que bajo estas circunstancias tenemos que trabajar. Pero con las presentaciones de ustedes el día de hoy, con algunas, pues fue explícito cuestiones como el uso de materiales y recursos que van a implicar estar en un aula o por lo menos estar en el mismo espacio con los estudiantes. El agrupamiento, también pues mi interpretación es, entiendo que van a estar con los estudiantes en el mismo lugar y las interacciones, por supuesto, también implicarán entonces que van a estar trabajando en un aula. No sabemos cómo va a ser la situación del próximo año todavía. Esta idea de alternancia, yo realmente no sé si se va a llevar a cabo, en qué momento del próximo año va a suceder esto. Es para que ustedes retomen esta información, estas ideas y pues de acuerdo con la información que ustedes tengan en su institución, pues vayan planeando cómo va a ser realmente la implementación. Recuerden que acordamos algo como, pues pensemos que estamos en esta circunstancia, pensemos cómo trabajaríamos con esta circunstancia y si en el momento de la implementación vamos a estar en un aula con nuestros 40 estudiantes, pues perfecto, hacemos los ajustes para trabajar con los 40 estudiantes, pero que tengamos el panorama lo más claro posible para que no tengamos sorpresas y que después de un trabajo de un semestre completo, haciendo toda esta producción de información, toda esta planificación, lleguemos a la implementación y tengamos que devolvernos y hacer todas las carreras porque la circunstancia es diferente. Bueno, otra cuestión importante que también quiero como recordarles, ya lo hemos hablado en algún momento, es nosotros no decimos o no estamos negando la posibilidad de que los estudiantes tengan unas explicaciones o que ustedes puedan presentar explicaciones previas. Ustedes pueden hacer esto porque pues, las circunstancias de cada institución es diferente, los estudiantes son diferentes, no todos los estudiantes van a tener los mismos conocimientos por cuestiones de tiempo, bueno, por diferentes razones. Pues va a ser importante explicar a los estudiantes algo en particular. Entonces, ustedes pueden hacer explicaciones previas a la implementación de las tareas. O sea, es la preparación que van a tener de los cursos. No hay ningún problema con esto. Pero si van a dar esas explicaciones previas, pues esa información que el estudiante va a tener, ¿dónde va a quedar esto en términos de todo nuestro listado de análisis cognitivo y de toda nuestra planificación? Pues esas explicaciones previas es posible que queden como conocimientos previos de los estudiantes. No son explicaciones previas en términos de voy a decirles cuál es el tema y voy a darles las definiciones y les voy a decir cómo se usan estas cuestiones y después hagamos las tareas. No me refiero a ese tipo de explicaciones, aunque en algún momento, dependiendo de la complejidad del tema, tendrán que hacerse. Pero a lo que voy, esas explicaciones previas es como esa preparación, el previo a la implementación. Entonces tendrán que quedar en algún lugar que, se me ocurre, debería ser de manera natural, los conocimientos previos de los estudiantes, porque es la información que tienen antes de abordar las tareas. Y otra cuestión importante también, que es posible que se presente, no estamos diciendo que no, es el cierre de las tareas, en términos como ya lo había mencionado en el módulo anterior, es posible que al final, pues como los estudiantes no hicieron las tareas abordando todos los caminos de aprendizaje posibles que teníamos en nuestro grafo, porque el propósito no es ese. El propósito es que el estudiante pueda responder a la tarea, solucionarla, y para eso solamente es necesario que pase por uno de esos caminos. Pues, ¿de qué otra manera el estudiante se va a enterar que existen otras posibles soluciones? Pues en el cierre de las tareas, con la formalización de los conceptos que ustedes hagan o con la institucionalización. En ese momento es cuando los estudiantes van a decir, ah, claro, se podía hacer también de esta otra forma. Y entonces va a ser nuevo conocimiento también para ellos.
pero adicionalmente todas las interacciones que se tengan en la clase, con los agrupamientos, con el compartir las soluciones. Entonces, fíjense que no estamos pretendiendo que el estudiante realmente pase por todos los caminos de aprendizaje. Nos interesa que tenga la posibilidad de pasar por alguno de ellos, por el que el estudiante se sienta más tranquilo, más seguro, que sepa que no va a complicarse tanto por ahí y al final se va a enterar que existen otras posibles soluciones. Entonces, esto también quiero que lo tengan presente para esa reflexión de su trabajo y sobre todo ya para cerrar mis comentarios, perdón, aquí ya, para lo que se viene de esta semana de trabajo y es los comentarios individuales. Aquí yo creo que este es el momento en el que nos podemos ayudar mucho recibiendo como esta retroalimentación, porque este tema de las tareas de aprendizaje pues es complicado. Es complicado saltar, como lo hemos dicho muchas veces, de esta idea de tarea prototípica a la idea de tarea de aprendizaje. Entonces, quiero que vean estos comentarios individuales como la posibilidad de ayudarle a ese grupo al que le están comentando. Entonces, es sugerencia, pues cada uno es libre obviamente de hacer los comentarios como le estime conveniente, pero pues es una sugerencia. Aborden una tarea de aprendizaje, si quieren, desde esa posición de estudiante, de acuerdo con esos conocimientos previos que el grupo está describiendo inicialmente, revisando estos requisitos de la tarea y pues qué caminos de aprendizaje realmente creen que se activa con esa tarea. Cómo contribuye esa tarea a la meta que se está describiendo. ¿Realmente aborda esta meta? ¿Realmente el estudiante podría incurrir en esos errores o podría superar esas dificultades que está describiendo la meta? Esos materiales y esos recursos realmente están ayudándole al estudiante a abordar la tarea y sobre todo a alcanzar ese nuevo conocimiento. Entonces, es una manera de identificar las cosas que nos van a servir mucho para la planificación. Entonces, pues es simplemente una sugerencia, una invitación para quienes tengan la posibilidad de trabajarlo de esta manera, pues poder colaborarle al otro grupo. Y sobre todo porque, como les dije al principio, en la medida en que nos salgamos un poquito, que alguien externo a nuestro trabajo vea con un poco más de detalle lo que nosotros creemos que está bien hecho, pues nos va a poder ayudar, porque va a poder identificar cosas que definitivamente pues nosotros no las vemos. Y pues no las vemos porque pues es nuestro trabajo y ya le hemos dado muchísimas vueltas y consideramos que ya está bien. Pero esa mirada desde afuera es importante. Bueno, esos son mis comentarios. Entonces, lo que quiero, repito, es simplemente que puedan tener ese espacio de reflexión y nuevamente mirar su trabajo. Y con motivo de lo que viene en la actividad 4.2, seguramente esta idea de errores, dificultades, pues van a verlas de una forma un poco diferente y van a poder contribuir a su trabajo. Listo, Pau. Listo, entonces no sé si algún estudiante tenga alguna pregunta adicional ya para cerrar la actividad 4.1. Snyder. Levantó la mano. Sí. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, pero relacionada más que todo como con el tiempo de implementación como tal de la unidad didáctica, porque revisando y haciendo como un balance de los tiempos que se van pues a gastar tanto en las actividades, tanto en las tareas de aprendizaje como en las prototípicas, pues me doy cuenta, por ejemplo, que si nosotros tenemos 4 tareas de aprendizaje, más o menos para cada una está entre 40 y 1 hora, y sin contar las tareas prototípicas. Entonces no sé en qué medida, por ejemplo, si faltan, no sé si más adelante haremos las diagnósticas, no sé si el tiempo y si nos pudieran aclarar de pronto cuál es el número de sesiones, porque es que hace un tiempo, el semestre pasado, escuchamos que aproximadamente 2, 3 sesiones, pero viéndola digamos que en este punto en el que vemos tareas prototípicas, vemos tareas de aprendizaje y posiblemente vamos a ver otras tareas adicionales, si el tiempo pues nos va a alcanzar. Es básicamente esa pregunta como para ir previendo cuestiones de tiempo. Vale, a ver, aquí lo primero es una aclaración. No sé
no sé cómo lo estés interpretando cuando dices las tareas prototípicas. Y esto en términos de lo que estás diciendo de las sesiones. Entonces, a ver, voy a tratar de juntar las cosas y te cuento cómo lo estoy entendiendo. Tu preocupación, y pues muy clara y natural, es cuánto tiempo vamos a tardar en la implementación. Sí, sí. La idea desde un principio ha sido acotemos el tema, pensemos en la implementación que sea en ese número de sesiones. Al principio, pues 3 sesiones de clase, digamos, pero ustedes se han dado cuenta que esto es mucho más complejo y necesita o ha necesitado mucho más trabajo. Entonces, estas 3 semanas o estas 3 sesiones, perdón, aparentemente se han ido aumentando, ¿de acuerdo? Por esa complejidad que tiene y por la cantidad de información que ustedes tienen. Entonces, de acuerdo. La idea es poder enmarcar esta implementación en un número de sesiones que no sea tan amplio como para complicar lo que sería, digamos, el periodo académico, y se tienen que ver otros temas en la clase durante el periodo. Entonces, obviamente no queremos tampoco que esto lleve mucho tiempo. La otra cuestión es para concretar la propuesta, ¿cierto? Entonces, siempre la idea es poder mantener como ese rango de sesiones, ¿vale? Pero que en esa cantidad de sesiones, o que esa cantidad de sesiones sea suficiente para hacer la implementación de estas tareas. ¿De acuerdo? Ahora, me paso a lo de tareas prototípicas. Las tareas prototípicas no las van a desarrollar los estudiantes. Las tareas prototípicas fueron su material de trabajo, su insumo para poder caracterizar los objetivos de aprendizaje. Entonces, hasta ahora, de lo que tienen ustedes de información, lo que van a trabajar con los estudiantes serán estas tareas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, las sesiones, hasta ahora, vamos en sesiones de la implementación de las tareas de aprendizaje. Pero mencionas algo importante, y es algo que van a ver en el siguiente módulo, y es una tarea diagnóstica y también una evaluación. Entonces van a tener unos nuevos recursos en términos de lo que va a ser la implementación en el trabajo con los estudiantes. Entonces sí van a surgir por lo menos unos materiales para esas implementaciones, pero estos nuevos materiales que van a ver en los próximos módulos no van a implicar más sesiones necesariamente, pues van a implicar tal vez la evaluación y algo de diagnóstico, sí, o sea que pues, finalmente van a tener una primera sesión como de ese diagnóstico y una última sesión de evaluación. Pero el resto de las cuestiones que van a generar, que tienen que ver con la evaluación, van a poder implementarse en la misma sesión de las tareas de aprendizaje. La idea es esta. Entonces, para tratar de cerrar esto. La idea de las sesiones siempre ha sido para que puedan concretar la propuesta. Y el concretar la propuesta, a lo que vamos siempre es a presentar la información que necesitan para poder trabajar el tema con sus estudiantes. La cantidad de sesiones corresponderá al tiempo que ustedes tengan en cada institución. Hay algunas instituciones o algunos de ustedes que trabajarán por sesiones de clase de 1 hora, otros trabajarán por sesiones de bloques de horas. Entonces, la sesión de clase, que para algunos será de 50 minutos, para otro una sesión de clase serán de 120 minutos. Entonces, en términos de cantidad de tareas de aprendizaje o cantidad de cosas que pueden implementar en esa sesión, pues va a cambiar pues de acuerdo con esa información. Porque no va a ser lo mismo un profesor que tenga 2 horas de clase que un profesor que tenga 1 sola hora de clase, ¿cierto? O sea, eso es obvio. Entonces, si para quienes tengan bloques de horas de matemáticas, pues en ese bloque de horas seguramente van a poder trabajar las tareas de un objetivo. Y en el siguiente bloque, pues podrán trabajar las tareas del siguiente objetivo. Entonces van a ser 2 sesiones. Mientras tanto, para los otros que trabajen con periodos de tiempo de menos de 1 hora o que no sean bloques, pues obviamente la cantidad de sesiones se va a ampliar. Entonces, aquí simplemente es, en la medida en que vayamos determinando las tareas de aprendizaje, van a lograr al final de este módulo concretar la cantidad de tareas de aprendizaje. Y otra cosa importantísima de este módulo al final es que van a lograr configurar
lo que van a ser las secuencias de tareas. Y en esa organización de secuencias de tareas sí van a tener mayor información y ya casi que la definitiva, porque en adelante pues no, esperamos que no tengan cambios. Ya van a poder determinar cuáles son las sesiones de clase que efectivamente van a necesitar, qué sesión de clase va a ir destinada a qué cosa, me explico, a qué tareas de aprendizaje, de qué objetivo, cómo van a iniciar la siguiente sesión de clase, cómo van a cerrar la siguiente sesión de clase. Entonces, es válida la pregunta de la preocupación. En este módulo, al final lo que van a tener es las sesiones, las secuencias de tareas, con lo que va a ser la implementación de las tareas de aprendizaje, y seguramente van a necesitar una sesión inicial, antes, previa a la implementación de estas tareas de aprendizaje, y una sesión final que será el cierre y será la implementación de una tarea de evaluación, ¿de acuerdo? Pero entonces, ya para terminar, perdón que me haya extendido tanto, la idea es, solamente hasta el final de este módulo vas a saber realmente cuántas sesiones necesitan para implementar las tareas de tu grupo, y pues para todos. No sé si Paola o profesor quieran ampliar un poco más esta información. Sí, Carlos, lo que quería ampliar, pues ya tiene que ver como tal con las indicaciones que les vamos a dar al inicio del módulo 5, porque pues independientemente del calendario institucional de la implementación, pues nosotros vamos a tener que ajustarnos a el desarrollo de las actividades. Esto pues es algo, me lo estoy trayendo del módulo 5, creo que ahí lo ven. Carlos, ¿me confirmas? Los Sí, momentos Paola, de estamos viendo. Sí, didáctica. Ya, implementación. es dada la pregunta que hacía Snyder, efectivamente, luego vamos a pensar en unas tareas de evaluación que Carlos les ha confirmado, la tarea diagnóstica, un examen final, y pues ya ustedes van a tener en cuenta en qué momento se van a ir implementando para poder ajustarse como tal al desarrollo de los módulos 5 y 6. Eso era lo que quería pues ampliar en cuanto a eso, pero pues es algo que ya manejaré en el siguiente módulo. Robinson también tiene una pregunta. Sí, dentro de todo lo que se ha buscado para encontrar. No te escucho, Robinson. Hola, hola, hola. Sí, mejor. ¿Ya? Ok. Dentro de todo lo que se ha buscado y se ha tratado de encontrar en las diferentes tareas y también en Math, no veo ejemplificación o no veo que por lo menos mencione tareas en las que se fomente o que se trabaje la selección múltiple respuesta. Me gustaría saber el porqué de esta situación, o sea, por qué no se trabaja con las preguntas de selección múltiple. A ver, lo que te alcancé a entender es tareas de selección múltiple. Sí, sí, Carlos. Que porque Vale. trabajamos según lo que él ha revisado de los trabajos de Math, no ha visto que sea algo que estemos incluyendo. Vale, pues a ver, Robinson. Primero, las tareas de selección, bueno, no lo veo como tarea. Digamos que los esquemas de preguntas con respuesta de selección múltiple corresponden más a tareas o a situaciones de evaluación. Una opción o varias opciones de respuesta para un estudiante, pues es encaminarlo hacia la manera como tiene que responder. Y esa manera como tiene que responder, pues es lo que le vamos a cuestionar al estudiante. Entonces es una tarea, o es no una tarea, es una actividad de evaluación. Si le presentamos a un estudiante una situación y le pedimos que seleccione una opción de respuesta, pues primero estamos obligando al estudiante a que tiene que ser una de esas opciones de respuesta y no más, porque pues en general este tipo de preguntas con este tipo de opciones, pues la respuesta está en una de las opciones. Entonces no le daremos la posibilidad al estudiante para que piense en algo diferente.
Entonces, primero, esto es de evaluación solamente, porque estamos queriendo verificar si el estudiante ya tiene el conocimiento que esperamos que tenga. No es una tarea que estemos considerando por esa razón. Además, no hay, digamos, posibilidad en un tipo de preguntas como esta de una producción del estudiante. ¿Producción en qué sentido? No hay interacción, no hay agrupamiento, no hay uso de materiales o uso de recursos, y eso es lo que nosotros caracterizamos como tareas de aprendizaje. Entonces, esas tareas de selección o esas preguntas, sigo pensando que son más de evaluación, preguntas de opción múltiple, pues sencillamente no tienen cabida o no las hemos considerado por esa razón, porque son simplemente tareas de evaluación. No se me ocurre otra cuestión, señor. Complemento. Lo primero es preguntarse por qué existen las preguntas de opción múltiple. La respuesta estándar a eso es porque permiten tener esquemas sistemáticos y ahora automáticos para poder clasificar a los estudiantes de acuerdo con su respuesta. Esa es como, y por consiguiente, pues se usan sobre todo en exámenes o pruebas que al final tienden a ser, entre comillas, calificadas de manera automática. Esa es una primera reflexión que tengo de cuando hiciste la pregunta, ¿por qué existen ese tipo de preguntas? Segundo, ¿por qué no las usamos en MAD si fuera el caso? Incluso ¿por qué no las usamos en los exámenes finales? ¿O por qué no las usamos en las tareas diagnósticas? ¿O por qué no las usamos en las tareas prototípicas? Que para seguir con el argumento de Carlos, esas sí son de evaluación. Porque en MAD no nos importa la respuesta. Lo que nos importa es el proceso que el estudiante hizo para satisfacer el requerimiento que le pusimos. Y lo que nosotros necesitamos para poder hacer bien nuestro trabajo es conocer tan en detalle como sea posible ese proceso que hizo el estudiante, qué secuencias de capacidades activó, en qué errores incurrió. Si lo que el estudiante nos da es como producción, la respuesta es la B, pues no tenemos nada de eso. Es como para complementar lo de Carlos. Listo, creo que no hay más preguntas. Pues sí, mi reacción iba por el lado de lo que nos dice Pedro, y es, recordemos que nosotros por algo estamos previendo unos caminos de aprendizaje que un estudiante puede seguir para que nosotros nos demos cuenta si está logrando los objetivos o no. Pues eso no lo vamos a poder ver necesariamente cuando un estudiante marca una única respuesta. Entonces, eso es como siempre el propósito de nosotros. Y ya en el módulo 5, como ustedes podrán ver, pues la evaluación de un examen final no va a estar condicionada a la respuesta correcta o no correcta, sino que también va a estar anclada a las capacidades que el estudiante activó o no activó, o activó de manera parcial, y a los errores en los que pudo incurrir. Entonces, también como para ampliar esta parte. Bueno, entonces en este momento les voy a compartir la redacción de la actividad 4.2. ¿Me confirman por favor si la están viendo? Sí. Que Carlos pues pueda presentar esta. Vale, Pau, gracias. Bueno, entonces para la actividad que nos ocupará durante estas semanas, nos vamos a centrar en los grafos de secuencias de capacidades de las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso importante que ustedes puedan revisar sus tareas, hacer las tareas. Si yo sé que ya le han dado un poco de vueltas a esto, entonces seguramente ya tienen información.
Aquí en esta actividad se trata de configurar los grafos de secuencias de capacidades de estas tareas de aprendizaje. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver si está realmente, se están activando estas secuencias de capacidades que ustedes están previendo. Pero la actividad, lo primero es, con la reflexión que ustedes hagan, a partir de los comentarios de sus compañeros y de nuestros comentarios a las presentaciones y de los comentarios que van a recibir a su documento final, pues que puedan revisar esas tareas de aprendizaje y, si es el caso, entonces puedan presentar una nueva versión. La producción de estos grafos de secuencias de capacidades entonces va con dos propósitos. Uno, repito, es poder tener esta información sobre esa activación de las secuencias de capacidades que están previendo. Y lo segundo es porque de esta manera van a poder concretar aún más cuáles son los errores en los que los estudiantes pueden incurrir a realizar las tareas. Y con motivo de esa identificación de errores, entonces van a generar las ayudas para cada uno de estos errores. Y el grupo de ayudas que corresponderá a cada secuencia y a cada tarea específicamente, entonces van a registrarlas en una tabla, que será la tabla de ayudas de las tareas, y el esquema, este es uno de los, de la nueva información que van a tener que consignar en un esquema, como ya lo han venido haciendo, de un documento específico, que es el documento de fichas, el documento, una tabla, de ayudas para las tareas. Estas ayudas, a cada error le corresponderá una ayuda. Entonces, para que tengan presente esto, ¿de acuerdo? No, no, no se trata de generar una ayuda para muchos errores. ¿Por qué? Porque un error es una cuestión específica con el nivel de detalle que hemos venido trabajando. Un error es una acción específica de un estudiante. La ayuda, sí podemos tener más de una ayuda para un error, eso es posible, pero en principio una ayuda debe ir ligada a uno de los errores. ¿Listo? Entonces ese va a ser el trabajo. Y la siguiente parte es la revisión de esta información previa, ¿de acuerdo? Entonces, en esta información previa, pues nuevamente con este proceso de análisis que van a hacer, pues puede ser que tengan algún tipo de información que les lleve a reflexionar sobre esos listados del análisis cognitivo, que identifiquen algo importante que no tuvieron en cuenta al principio, entonces pueden hacer estos ajustes. Si hay cuestiones muy importantes, pues entonces tendrán que dar explicaciones de esas cuestiones. De eso pues se trata también. Pero si hay cuestiones pequeñas, pues no va a ser necesario que incluyan esas descripciones tan minuciosas en el documento, porque seguimos con la restricción de 2000 palabras para este documento. Entonces, para cerrar esto, le repito, para entregar, como están viendo en la presentación, la descripción de la nueva versión de estas tareas. Las fichas de las tareas siempre, igual que en el módulo 3, los documentos nuevos se van a actualizar y esa actualización se va a ver reflejada en el único documento que va a quedar expuesto fuera de la carpeta de versiones previas en el archivo de Dropbox. Van a trabajar y van a determinar los grafos de secuencias de capacidades para cada una de la tarea y al igual que lo hicieron en el módulo 3, pues una descripción de lo que están esperando que los estudiantes hagan con esta tarea. Las ayudas de las tareas, lo que van a presentar, pues es el ejemplo y la descripción de esas ayudas para una sola tarea, en el documento final. Pues en el documento borrador, obviamente, inicialmente, pero en el documento final. Solamente un ejemplo, lo demás va a quedar consignado en los documentos complementarios. Y la revisión de la información, repito, pues quedará consignada las partes que sean más importantes y las otras pues simplemente se hará una mención pequeña en el documento final, pero todo esto quedará actualizado en el documento complementario. No sé si tengan en este momento alguna duda que quieran y la trabajemos ahora que estamos todos reunidos. Señora. Robinson levantó la mano. Ok. Es que ha habido una situación que me ha sido bastante compleja en el momento de revisar los trabajos de los compañeros, y es que la información dentro del documento es sesgada, o sea, hacen la referencia, pero
para poder entrar a mayor detalle para hacer los comentarios, se necesitaría tener acceso a los documentos complementarios. Nosotros tenemos una forma para solicitar ese documento para hacer también revisión de eso y poder complementar los comentarios individuales, o sencillamente los comentarios individuales van a ser basados únicamente en el documento final que están ahí en la plataforma. Vale, ahí respondo yo. Robinson, los documentos complementarios están disponibles permanentemente en la plataforma de Moodle. En la sección de cuestiones generales. Permítanme que voy a compartir la pantalla. Mientras tanto, Pau, sí quiero comentar lo que hemos dicho siempre. Cada uno de ustedes realizará sus comentarios individuales con la profundidad y con el detalle que tengan, según el tiempo que tengan también disponible y que le quieran dedicar. Entonces, pues, esa sería una primera cuestión. La segunda, pues ya Paola te va a explicar en dónde están, Vale. tienes el acceso a eso. Lo primero, pues complementando lo que dice Carlos, para los comentarios individuales, pues la idea es hacer uso de todo lo que el grupo esté produciendo para la actividad, el documento final, lo que fue la misma presentación. Pero acá en cuestiones generales está el documentos complementarios, que pues precisamente ahorita verifiqué, está por grupos, pues que todos los grupos efectivamente subieron la ficha de tareas. Entonces ustedes tienen acceso, de ahí la importancia y tanto que jorobamos con el hecho de que tengan los comentarios, la información actualizada en la carpeta, porque no solamente ustedes, sino también sus tutores vienen y revisan acá esa información. Entonces, aquí está disponible, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Entonces, bueno, comentarios que les quiero hacer ya de cierre, pues recordarles los compromisos de la semana, pues los comentarios individuales, como bien lo recordaba Robinson, subirlos pues a más tardar el jueves, realizar la evaluación por pares antes del martes a la medianoche, por favor. Son las mismas hojas que han venido utilizando en los módulos anteriores, ustedes tienen el enlace, es el mismo, pero si alguien no lo encuentra y requiere que se lo comparta, pues me escribe un mensajito de correo electrónico, pero es el mismo, de la hoja de Drive. En general, pues felicitar a los grupos por el trabajo que nos presentaron hoy. Creo que lograron condensar con un ejemplo, pues lo que había sido la complejidad de la actividad 4.1. Se logró manejar el tiempo, que era algo que nos tenía un poco preocupados. Entonces, pues eso me tranquiliza bastante. Mucho ánimo con esa revisión que hagan de las tareas, va a ser clave, como dice Carlos, revisar los comentarios individuales de sus compañeros, esas contribuciones que ellos les hacen, porque supongo que parte de los comentarios tendrá que ver con los procedimientos o vacíos o cuestiones que encontraron en las tareas de aprendizaje que se están proponiendo. Carlos les hacía énfasis en resuelvan las tareas, ojalá resolverlas pensando como estudiante, o en lo posible utilizar pilotajes. De pronto un sobrino, un primo, un hijo o algún estudiante de otro grado, no con el que van a implementar, pueda leer la tarea a ver qué cuestiones aparecen allí para que ustedes puedan pues verificar si lo que tienen previsto si se está consiguiendo o no. Es como el consejo que les damos para eso. Por el momento no tengo más comentarios generales. Cualquier inquietud, duda, comentario sobre en general el programa, pues ya saben que por correo electrónico lo podemos manejar. Entonces, pues ya para terminar, vamos a formar en un momento la sección de grupos para que el formador pues pueda pasar por cada uno de los grupos y poder atender de pronto ya inquietudes particulares. ¿Vale? Muchas gracias a todos.
Hoy todo nos funcionó muy bien. La plataforma creo que sí nos ayuda bastante con la conectividad y la calidad del audio, gracias a los presentadores que se preocuparon por tener muy bien su conexión y que pudieran compartir excelentemente la pantalla. Igual las personas que van a presentar dentro de 15 días nos encontramos 10 minutitos antes para verificar que esto nos esté funcionando. Gracias Karina por el apoyo logístico, Carlos, Pedro, por el acompañamiento y las observaciones que nos hicieron. A todos muy buena semana y cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, Tom. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, pásenla bien, descansen un poquito. Gracias. Gracias. Cuídense Hasta mucho. luego, gracias. Bueno, listo. Hola Fernanda, ¿no te has unido a... Y Antonio se está uniendo, entonces... No, es que se me salió de momento a otro de la reunión Don't y worry. que como... Listo, profe, gracias. Karina, si me puedes por favor colaborar. Anthony es del grupo 3, ¿cierto? Y Fernanda, Dos. Yo soy 2. la Sí. grabación. Ah, listo. Yo te asigné, pero no sé qué ha pasado. Me dice que no ha entrado. Exacto. No sé si se puede Sí, es que me estaba como fallando el internet y me ha sacado 2 veces ya. Pero bueno, ya para la clase estuve. O sea, sí estás asignada, pero no sé por qué no te deja entrar. Si te deja volver a asignarla. Ay, sí. Con Antonio. Mis compañeros ya no me quieren. Tienes que volverte a ganar el cariño. ¿Será? Está quedando grabado. Gracias a Dios no digo nada mal. Sí, muy bien. Listo, Anthony ya. Fernanda no, Anthony todavía no. A mí me mandaron al grupo